Amenaza del títere castrista Díaz-Canel. Se acabó la contemplación con la venta ilegal de medicamentos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Díaz-Canel ordenó decomisar todos los medicamentos que se venden ilícitamente y que se envíen a hospitales y centros de aislamiento de pacientes con coronavirus. El títere castrista Díaz-Canel llamó a tener mano dura con la venta ilegal de medicamentos, una de las consecuencias del desabastecimiento de fármacos e insumos sanitarios en las farmacias y hospitales del país, que se ha agravado con la pandemia del coronavirus. Ya se acabó la contemplación en los territorios con la venta ilegal de medicamentos. Eso no se puede permitir, expresó en una reunión del Grupo Temporal de Trabajo creado para el enfrentamiento del COVID-19. Visiblemente molesto, Díaz-Canel criticó la pasividad de su gobierno ante el fenómeno de la venta de medicamentos en el mercado negro, fundamentalmente a través de redes sociales, un tema que ha sido denunciado fundamentalmente por la población. El sucesor de Raúl Castro ordenó a los gobernadores de todas las provincias tomar cartas en el asunto y coordinar con el Ministerio del Interior en los territorios para el decomiso de todas las medicinas que se están vendiendo ilícitamente y que vayan para los hospitales y los lugares donde se está enfrentando el COVID-19. Eso nos está caldeando la situación con la población y es una cosa que en estos momentos no se puede permitir, sentenció el títere castrista. Mientras tanto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz dijo que había que buscar formas para llegar a los grupos que venden fármacos en redes sociales, aprovechándose de la escasez, y demandó cerrar filas en un tema tan sensible en medio de la compleja situación epidemiológica que vive Cuba. No estamos hablando de alguien que está ayudando a alguien, como se ha pedido. Es un blister de 2,000 pesos. Hay medicamentos en 3,000 pesos. Es una cosa exagerada, es un abuso. La gran escasez de medicamentos en Cuba ha empeorado con la pandemia del coronavirus, aunque ya era un problema que existía con anterioridad. Antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, absolutamente todo escasea en el país, mientras la dictadura culpa al difícil acceso a las materias primas en el mercado internacional y, como siempre, al embargo de Estados Unidos, pero mantiene surtidas farmacias internacionales donde los productos se venden a precios abusivos para cualquier bolsillo. En octubre pasado, una cubana denunció haber pagado 100 CUC por medicamentos que tuvo que comprar para su madre, diabética y con infecciones de riñón, en una farmacia internacional en Ciego de Ávila. Y estos precios abusivos se repiten una y otra vez, pero la dictadura de eso no habla. En la otra cara de la moneda están en las redes sociales, que se ha convertido en una plataforma para que las personas que apelan a la solidaridad puedan conseguir un determinado fármaco, pero también para que otros se aprovechen de la escasez para lucrar con la necesidad de los demás. También la atención médica en hospitales y policlínicos se ha visto afectada por la escasez de medicamentos e implementos de salud. El gobierno de Cuba intenta desviar la atención de su ineficiente gestión en la pandemia del COVID-19 y culpa, como hizo hace unos meses, a los revendedores de medicamentos por la escasez en los hospitales y centros de aislamiento. La Habana, sin embargo, se niega a abrir un corredor humanitario para el envío de medicamentos, productos de aseo personal y alimentos, pese a que los cubanos dentro y fuera de la isla llevan meses pidiendo la medida para aliviar la tensa situación del país. La petición alcanzó su mayor auge con el hashtag SOSCuba, que sigue presente en las redes sociales, solo tras las protestas pacíficas y multitudinarias del pasado 11 de julio en Cuba. La dictadura flexibilizó la entrada de medicamentos, alimentos y otros productos por la aduana sin pago de aranceles y sin límites. Sin embargo, la medida no es suficiente ante el creciente número de casos de COVID-19 y otros padecimientos en el país. Tareas de ordenamiento, un virus para médicos y enfermeros cubanos. El personal sanitario de Cuba ha perdido poder adquisitivo pese al aumento de sus sueldos. En medio de la peor crisis sanitaria de la historia cubana, el castrismo lanzó la tarea de ordenamiento, la reforma económica que ha incluido un aumento de salarios estatales, pero también de precios en los productos básicos, acuerdo con la nueva masa monetaria y el supuesto nuevo equilibrio de oferta y demanda. Para sufragar los nuevos salarios, se rompió la alcancía común con la que, como sociedad, los cubanos pagaban los costes de los servicios públicos que constituían el supuesto socialismo. El gobierno individualizó la factura de cada cual, pasándose así de una distribución socializada a una meritocracia donde gana más quien mejor le sirve el castrismo, no a la sociedad.
Más allá de juzgar si la tarea de ordenamiento se hizo bien, la pregunta es, ¿habrá un aumento de productividad que compense la expansión monetaria? Si es justa, ¿bajo qué criterio se distribuye la renta o legitima? ¿El mismo gobierno que colapsó la economía es el indicado acaso para transformarla? Nos limitaremos a medir los efectos de la tarea de ordenamiento sobre el ingreso de médicos y enfermeros. Cuba tiene más de 13.000 instituciones sanitarias, entre ellas 35 hospitales clínicos quirúrgicos, 449 policlínicos, 11.432 consultorios médicos de familia. Esta estructura absorbe el 10% de la fuerza laboral del país, entre ellos 180.000 médicos y enfermeros. Los costos de los bienes de una canasta básica han variado fundamentalmente por dos razones. El Estado subió directamente o se encarecieron por la devaluación monetaria impulsada por la dictadura. La canasta ha aumentado 4,5 veces su valor, mientras el salario de un médico especialista pasó de 1.740 a 5.560 pesos, 3,2 veces más, y el de los enfermeros superiores de 1.030 a 4.410 pesos, subiendo así 4,3 veces. Ambos grupos perdieron valor adquisitivo porque los médicos salieron relativamente peor que los enfermeros. Si antes los médicos, una vez pagada esta mínima canasta, disponían de un remanente salarial del 38%, ahora solo les queda un 14%, mientras que los enfermeros, cuyos salarios no alcanzan para pagar un consumo básico, pasaron de quedarse un 4% por debajo a un 8% de faltante. Resumiendo, con la tarea de ordenamiento, el castrismo redujo el salario real de los médicos y enfermeros precisamente cuando más se les necesita, afectando así al inmenso gremio representante casi del 5% de la fuerza laboral que Fidel Castro consideraba su ejército de batas blancas. Lo alarmante es que esta pérdida del poder adquisitivo del personal sanitario no es un efecto inesperado, sino algo planificado que se justificó alegando que este sector había recibido aumentos salariales previos. Pero, ¿acaso será que el castrismo desprecia a sus sanadores tanto como Roma despreciaba a los traidores? Ahí les dejo la pregunta. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Antes de terminar, me gustaría pedirle su apoyo compartiendo las noticias y así puede llegar a muchas más personas. Lamentablemente, hay muchos canales que nos están copiando las miniaturas y la imagen de nuestro canal. Muchas gracias por seguirnos. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el